Shalom, hermanos, ¿cómo están? Es un gusto poder estar de vuelta con ustedes. Hoy con un video sobre la iglesia de la Odisea, el mensaje que nuestro Señor le manda a la Odisea. Vamos a estudiar y vamos a reflexionar juntos sobre la palabra. Voy a empezar leyendo el mensaje a la Odisea y después voy a ir verso por verso, versículo por versículo, desglosando y analizando. Si les parece, vamos con la lectura de Apocalipsis 3:14. El mensaje a la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Bueno, lo que más me llama la atención a mí al comenzar el mensaje es ¿por qué Jesús se presenta subrayando y haciendo tanto hincapié en sus títulos de que Él es el Amén, de que Él es la verdad, ¿no? Testigo fiel y verdadero, porque Amén es un sinónimo de verdad. En hebreo es verdad. Por ejemplo, si ustedes después van a Isaías 65, versículo 16, van a poder ver que allí habla sobre el Dios de verdad, el Elohim Amén en hebreo. Como ya hemos visto, ¿no? Siempre el Nuevo Testamento abreva y uno puede ver cómo Jesús siempre va a la fuente, que es la Torá, ¿no? Entonces, Él se presenta como el Dios de verdad, Él se presenta como el Dios de certeza, el Dios de seguridad, y como también el testigo fiel y verdadero, que nuevamente toma de otro profeta del Antiguo Testamento, esta vez de Jeremías. Si ustedes después van a Jeremías 42, versículo 5, van a ver que allí se habla sobre Jehová como el testigo fiel y verdadero. Entonces es como que de una y de otra manera Dios va repitiéndole a la iglesia de la Odisea quién es Él. Y después también creo que la clave para entender qué es lo que pasaba con la iglesia de la Odisea y por qué Dios le manda palabra tan fuerte es cuando le dice, cuando se presenta y le dice: He aquí el principio de la creación de Dios. Cuando uno dice el principio de la creación de Dios y estudia, a uno se le viene a la mente, a mí particularmente se me vino a la mente Proverbios 8 en su momento, cuando estudié la iglesia de la Odisea hace algún tiempo, pero no hacía bien
la conexión de por qué, pero ahora lo vamos a ver. Cuando Jesús le dice a la iglesia de la Odisea, yo soy el principio de la creación de Dios, Él está haciendo referencia a Proverbios 8. A Proverbios 8, que es un proverbio que está dedicado a la sabiduría. Está dedicado es como la personificación de la sabiduría. A ese atributo, ¿no? A ese atributo de Dios. Lo que pasa es que en la antigüedad había como una... Ustedes piensen que estamos hablando del primer siglo, ¿no? Del primer siglo. La iglesia cristiana primitiva está naciendo. Estamos en la península de lo que hoy es Turquía, en Asia Menor. Pero bueno, está todo muy cerca. Egipto está cerca, Grecia está cerca. Es como que Roma está cerca. Bueno, están viviendo bajo el gobierno del Imperio Romano en ese momento. Entonces está todo en ebullición y había muchos peligros. Había muchos peligros de doctrinas que se estaban torciendo, más que se estaban torciendo, que ya, digamos, eran doctrinas satánicas, porque todo lo que no viene de Dios viene del adversario, y estaban infiltrando el cuerpo de la iglesia cristiana primitiva. Y una de estas doctrinas era el gnosticismo. Y en el gnosticismo, la sabiduría tiene forma femenina. Se llama Sofía y es el amor a la sabiduría, ¿no? En griego significa eso. Y a su vez, esta doctrina gnóstica, que es como una unión entre la sabiduría platónica y tiraron ahí en el medio un poco de cristianismo, y bueno, y se hizo este engendro que se llama gnosticismo, que se llama, que quiere decir conocimiento en griego, gnosis. Entonces, esta doctrina se había infiltrado en la iglesia de la Odisea, y por eso Dios les dice, miren, ustedes están adorando, están creyendo en un Dios que no es el Dios de verdad, que no es el Elohim Amén, que no es el testigo fiel y verdadero, que no es el principio de la creación de Dios. Por eso se contrapone tanto, ¿no? Por eso hace tanta oposición a lo que estaba pasando en esa iglesia. Algo que cuando ustedes lean el Proverbios 18, que por supuesto, Proverbios 8, perdón, no 18, por ejemplo, bueno, léanlo todo y vayan específicamente al versículo 22, que ese sí lo vamos a leer, cuando dice: Jehová me poseyó en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra. Bueno, cuando ustedes lean todo, esto es claramente, y también por revelación del Espíritu Santo, por supuesto, la descripción de Jesús de Nazaret. Pero por algún motivo estos gnósticos se desviaron y empezaron a diseminar, digamos, ideas falsas, como que la sabiduría era alguien creado por Dios.
cuando dice claramente que Él es eternamente, desde el principio, antes de la tierra, antes de sus obras. Jehová me poseía desde el principio. Y después, para que sea aún más claro, Pablo le habla a los colosenses y les dice más o menos las mismas palabras que a los de la Odisea, porque en Colosas, que era una ciudad que estaba muy cerquita de la Odisea, unos 15 kilómetros, también se había colado, digamos, el veneno del gnosticismo. Entonces, en Colosenses 1:15, Pablo les dice, reconciliación por medio de la muerte de Cristo es el título, y les dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Pero bueno, ¿por qué Pablo y el mismo Yeshua, el mismo Jesús, hacen tanto hincapié? Porque esta deformación estaba creciendo mucho, era como un proto-gnosticismo, ¿no? Porque después se fue desarrollando aún más, y es más, hasta nuestros días existe el gnosticismo, y ya se ha desarrollado de tal manera que hay diferentes tipos, diferentes formas de gnosticismo que invaden todo tipo de religión en la sociedad. Están las formas New Age, por ejemplo, que son todas esas afirmaciones que dicen que hay que conocerse a uno mismo para llegar a la sabiduría, todo lo que es New Age. Y después está el gnosticismo, que se infiltró desde el comienzo en la Iglesia Católica. Por ejemplo, la idea de la Trinidad de la cual habla la Iglesia Católica Romana, es una visión gnóstica del cristianismo, una visión pagana, porque en ningún lugar de la Biblia se habla de una Trinidad. En cambio, sí existe la Trinidad gnóstica, en la cual toman al Dios creador, a Sofía como la Madre Divina, la sabiduría emanada del Dios creador, que toma la forma del Espíritu Santo, y existe la tercera parte de esta Trinidad gnóstica, que es Barbelo, que es Cristo, y que es otra cara de la misma Sofía, y que es la divinidad redentora. Entonces vean ustedes cómo esta idea gnóstica se coló en la Iglesia Católica, que todavía no existía, ni siquiera existía. Estamos hablando del siglo I, pero bueno, ya se estaba formando, y el Imperio Romano, por supuesto, que es al fin y al cabo un actor político, ya estaba viendo lo importante que estaba haciendo la Iglesia cristiana desde sus comienzos, y por supuesto que ya estaba introduciéndola o haciéndola parte del imperio, porque era su forma de gobernar, ¿no? Él siempre incorporaban nuevos dioses al imperio romano. Entonces, por ejemplo, me gustaría leerles, para todo aquel que no sepa del gnosticismo, simplemente un párrafo, ¿no? Esto es Wikipedia, esto es
una parte de toda la explicación de la cual habla del gnosticismo. Dice: la divinidad femenina del gnosticismo es Sofía, un ser con muchos aspectos y nombres. Es identificada a veces con el Espíritu Santo mismo, pero según sus diversas capacidades es también la Madre Universal, la Madre de la Vida o la Madre Resplandeciente, el poder de lo alto, la de la mano izquierda opuesta a Cristo, entendido como su marido, y el de la mano derecha, como el exuberante, la matriz, la Virgen, la esposa del hombre, la reveladora de los misterios perfectos, la sagrada paloma del espíritu, la madre celestial, la errante o Helena, es decir, Selene, la luna. Fue prevista como la psique del mundo y el aspecto femenino del logos. El título de Pistis, Sofía, es oscuro y se traduce a veces como sabiduría de fe. Ven hermanos cómo esta idea gnóstica es innegable que se coló en el catolicismo. Y bueno, estamos hablando de hace 2000 años. Entonces, por supuesto que después, a través de los concilios y todo, bueno, lo fueron acomodando, pero ese veneno se había introducido en la Odisea. De hecho, si volvemos a la carta a los Colosenses, algo que a mí siempre me llamó la atención fue por qué le hizo, ¿no? En ese momento, por qué subrayó en ese momento Pablo la importancia del bautismo, por ejemplo, en Colosenses 2, 12, cuando dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Porque todo el capítulo 2, en realidad toda la carta a los Colosenses, pero sobre todo el capítulo 2, está dedicado, ¿no?, a contestar y a argumentar en contra de todas estas creencias gnósticas, porque los gnósticos también habían desarrollado como una especie de bautismo. Y por supuesto que si bien sabemos que el bautismo no salva per se, o sea, nadie es salvo solamente por meterse en un manantial de agua, es simbólico. También se habían apropiado, ¿no?, de toda esta verdad, pero la habían deformado. Entonces, Pablo hasta eso, ¿no?, les dice y les llama la atención, como que sí había que hacerlo, pero bueno, dentro de la iglesia, dentro de la iglesia de Colosas. Entonces, esa es la presentación. Ya la presentación les está diciendo, Yeshua les está diciendo: ustedes están adorando a un Dios que no es verdadero. Ustedes están adorando a un Dios con minúscula, un Dios gnóstico. Están adorando a Sofía, están adorando a la Madre Sabiduría, están adorando a una Trinidad que no es bíblica, no es la verdad. Después, en el versículo que viene, en el versículo 15, les dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Bueno, esto ellos lo entendían muy bien, los de la Odisea, porque ellos vivían en una ciudad que, si bien era una ciudad muy rica, era una ciudad que tenía un gran inconveniente, que es que no tenían un manantial de agua para la ciudad. Entonces,
había dos ciudades cercas. Una es Colosas, como les dije hace un rato, que estaba a 15 kilómetros, y la cual estaba al lado de un río que se llama Lico, que pasaba por allí. Hasta el día de hoy pasa ese río. Y bueno, era un río de aguas frescas, de aguas corrientes, de agua pura. Y por el otro lado, esa es el agua fría de la cual habla Yeshua, ¿no? Que no eres agua fría, no eres agua del río Lico. Y por otro lado estaba la ciudad de Hierápolis, que estaba a 10 kilómetros de la Odisea, y en la cual había unas aguas termales muy famosas, ya en esa época, hasta el día de hoy existen, que eran aguas de agua caliente, por supuesto, como todas las aguas termales. Entonces esas son las aguas calientes, ese es el agua caliente a la cual se refiere Yeshua en este versículo. Entonces, no eres agua fría. ¿Qué hace el agua fría? El agua fría, la del río Lico, ¿no? ¿Qué hacía? Calmaba la sed. Era agua de manantial, era agua pura, era agua bebible, era agua potable. Y tampoco eres agua caliente, como era la de Hierápolis, que es un agua que, como todos sabemos, bueno, ¿qué hace el agua termal? Te puede aliviar los dolores reumáticos, te puede aliviar dolores de todo tipo, ¿no? Entonces no sirves ni para una cosa, ni para aliviar el sufrimiento, ni para saciar la sed. ¿Y qué es entonces la Odisea? ¿Qué significa ser agua tibia? Agua tibia en realidad, porque uno al día de hoy, ¿cómo interpreta? ¿Cómo ha interpretado el mundo? Porque es un versículo que los mundanos lo usan mucho. Como decir, bueno, es tibio, no se juega. No sé, ¿cómo puedo decir no se juega? Porque en algunos países no se entiende, yo creo. Es cobarde, o sea, no se va... Sí, no se va a jugar, no va a ir ni para un lado ni para otro, se va a quedar neutro. La idea es un poco esa, como alguien que, bueno, está ahí, no hace nada y no sirve ni para una cosa ni para otra. Por un lado, sí, es verdad, esa es el agua que es tibia. Pero por otro lado, lo que les está diciendo Jesús a los de la Odisea es que es un agua no potable. Porque el agua que llegaba tibia a la Odisea era un agua que ellos habían hecho traer por unos acueductos y que llegaba con todo tipo de sedimentos calcáreos, que después, bueno, los habitantes de allí tendrían que hervir el agua y hacer algún tipo de purificación. Pero básicamente lo que les está diciendo es eso, ¿no? Y la clave está en el versículo 16, cuando les dice, como eres tibio y como no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es decir, les está diciendo que esa iglesia es vomitiva, les está diciendo que esa iglesia le da asco, ¿no? Es muy fuerte. Les está diciendo prácticamente que esa iglesia no es pura, no es potable, no es agua potable. No se puede tomar, está envenenada. Porque eso es lo que pasa con las doctrinas que tienen a lo mejor un porcentaje, ¿no?, de verdad. Pero ya basta con que haya un pequeño porcentaje de mentira y ya torna toda esa doctrina en inválida. Lo mismo que pasa con un vaso de agua que podríamos tomar. Si, no sé, todo el vaso
está lleno de agua pura, pero tiene una gota de agua cloacal, bueno, ya la invalida. Esto es lo mismo. Entonces, vamos viendo, ¿no? Cómo a mí, yo ya había leído esta iglesia hace un tiempo, yo tenía una idea ya antes, ¿no? De la realidad de esta iglesia, pero la verdad es que haciendo este estudio, ya para grabar, ¿no? Pues yo estoy haciendo la serie del Apocalipsis. La verdad es que cambié de idea y bueno, se las voy a presentar al final, ya cuando hayamos visto hasta el final. Tengo como un dilema, la verdad, de decir, ¿esta iglesia es salva o no es salva? Porque yo tenía la idea como de que era salva, de que era una iglesia salva. Pero bueno, tengo mis dudas. Después de volverla a estudiar, tengo mis dudas. Entonces, vamos a ir al versículo 17. Le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Bueno, también nuevamente todo esto hace alusión a la vida que había en ese lugar, en la Odisea. La Odisea era un lugar rico, un lugar en donde había mucho dinero, como ya hemos visto en otras iglesias. Creo que era la iglesia de Sardis, donde vimos que, por ejemplo, en el río que corría había pepitas de oro. En esta ciudad no hay río, pero bueno, en toda Turquía, la Turquía de aquella época, hace 2000 años y antes, había muchísimo oro. Entonces eran ciudades bañadas en oro, literal. Había mucho oro, había mucho dinero. Por eso les habla de oro Yeshua, ¿no? Pero Yeshua les dice que a pesar de todo ese oro que tienen, son pobres. Les está diciendo eso. Porque no tienen el oro refinado en fuego, que es espiritual, ¿no? Les está diciendo que están desnudos. Pero en esa ciudad también había una industria de la lana, había una lana muy fina, de color negro, que era usada para hacer vestimentas de calidad, alfombras. Entonces había una industria textil muy importante y por eso usaban vestiduras ricas y ostentosas. Entonces, por eso también Yeshua les dice, estás desnudo. O sea, veo que tus ropas son ostentosas, caras, pero espiritualmente estás desnudo. Por eso les dice, te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para vestirte. Con respecto al colirio, también, porque en la Odisea, como en muchas otras ciudades que habían sido conquistadas por el Imperio Romano, greco-romano, se adoraba al dios Asclepio. Entonces había como estos gimnasios, como estos lugares de adoración, ¿no? A Asclepio. Y en la Odisea se producía un ungüento para los ojos específico que aliviaba la irritación, ¿no? Y aliviaba la visión. Entonces, por eso también toma ese ejemplo de Yeshua, porque le dice, estás ciego, hay colirio en tu ciudad, hay colirio seguramente era de la mejor calidad de la época, pero estás ciego. Entonces le dice, por eso unge tus ojos con colirio para que veas.
Yeshua, ¿no?, hace como esa contraposición perfecta entre todo lo que tenían materialmente y que era su orgullo, ¿no? Era el orgullo de la Odisea. Evidentemente estaban adorando a las riquezas, a lo material, y se habían enorgullecido de eso y tomaban, digamos, a un Dios que habían creado, o no lo habían creado ellos, pero bueno, habían tomado ese Dios gnóstico, esa diosa gnóstica, y la estaban adorando. Entonces, ese es el peligro, ¿no? Ese es el peligro. Primero, no estar adorando a un Dios de verdad, y después la bendición material, que muchas veces, por supuesto, Dios quiere que seamos bendecidos en todo aspecto de nuestra vida, pero muchas veces hay que ver, por supuesto, caso por caso, pero muchas veces esa bendición no nos acerca a Dios, más bien nos aleja. Estoy hablando de una bendición que, bueno, que es realmente importante. A la vez no estoy hablando de los ricos de la última parte de la pirámide, ¿no? Porque ellos, bueno, ya sabemos que adoran a su poder, les viene del príncipe de este mundo, de Satanás. Pero estoy hablando de las personas que realmente se hacen ricas, ¿no? Que pueden ser de clase media, pero que se enriquecen gracias al progreso de sus talentos, de su trabajo, y que esas riquezas, más que acercarlos a Dios, los alejaban, los habían alejado porque los habían henchido de orgullo, ¿no? Como dice también una parte del Antiguo Testamento, engordaste, Jesurum, porque, digamos, el pueblo, ¿no? Los hebreos habían progresado económicamente, y bueno, se olvidaron de Dios, se olvidaron de Jehová. Entonces, ese es el grueso del mensaje. Después les dice, después es como que deja, ¿no?, la gracia, la posibilidad de la gracia, porque les dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete, ¿no? No había arrepentimiento en esta iglesia, no había convicción de pecado, no había convicción de que necesitamos un Salvador, de que no es por las obras, no es por tu esfuerzo, por tu progreso, y menos que menos es si no conocemos al verdadero Dios. Ahí está también el gran problema, porque no se sabe cómo piensa Dios, si estamos adorando a un Dios que no es el verdadero. Entonces, por eso le dice así: sé celoso, ¿no? Porque, claro, o sea, cuando uno conoce la verdad, empieza a ser celoso de esa verdad. Entonces, bueno, volvemos a un tema que ya hemos estado tocando últimamente, que es ser celoso de esa verdad. Bueno, es llevar la palabra, conocerla, y si bien no somos salvos por cumplir la ley, debemos hacerlo una vez que ya somos salvos, en el sentido de que no de ver porque está impuesto, sí porque está impuesto, pero porque ya tu naturaleza cambia, la naturaleza de las personas salvas va cambiando de a poco, ¿no? Entonces, es como que uno empieza a ser celoso de su ley, porque la va conociendo y quiere cumplirla. Y bueno, el arrepentimiento es básico. El arrepentimiento de la propia maldad de cada uno. Y
he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Esto es interesante porque está hablando de cada uno, ¿no? Es singular. No está hablando de la iglesia total, en su totalidad. Está hablando de cada uno. A lo mejor había algunos allí que podían llegar a ser salvos. Pero yo antes pensaba que la iglesia, como las 6 anteriores, como que bueno, el promedio era que eran salvos. Pero yo creo que en esta iglesia más bien no eran salvos porque básicamente porque creo que a un salvo Yeshua no le diría nunca que que no sirve, como que es vomitivo. Tampoco le diría que a un salvo que está desnudo, que está ciego, que es desventurado. Esos versículos a mí me hicieron pensar que, bueno, puede ser que realmente que no sea salva esta iglesia. También vi para este estudio un estudio, justamente una predicación del pastor MacArthur, John MacArthur, que me pareció muy, muy buena. La voy a dejar en Telegram para si alguien la quiere buscar. Bueno, si no buscan John MacArthur, La Odisea. Y es uno de los pocos pastores que vi que dice que la iglesia de la Odisea no era una iglesia salva. Y bueno, yo creo que realmente no era una iglesia salva, que tipifica a esa iglesia, ¿no? Pero que bueno, que todavía hay tiempo de gracia para buscar al amén, a ese Dios de verdad, a ese Dios fiel y verdadero, al principio de la creación, a la sabiduría que es Él. Bueno, creo que es todo lo que quería decir. Que tengamos cuidado con el gnosticismo. Sí, me gustaría terminar con eso, porque tengamos mucho cuidado con el gnosticismo, porque el gnosticismo es algo que hoy está invadiendo absolutamente, no hoy, ya desde esa época, pero bueno, hoy en día que estamos, bueno, en este relativismo de ideas más, ¿no? Todavía, pero saber que, porque los gnosticismos decían que la salvación venía de la sabiduría, del conocimiento, pero decían del conocimiento de uno mismo, cuando nunca puede ser así, porque puede ser que venga, pero de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra, pero no por conocerse a uno mismo. Ese es el gran engaño del adversario, que piensa, que le hace pensar al ser humano que podemos ser salvos por conocernos a nosotros mismos, cuando eso lo único que va a hacer es ir llenándonos más de ego y menos de Dios. Entonces, más de uno mismo y menos de Dios. Y estaba viendo las redes sociales en estos días y así por casualidad vi Ivanka Trump, la hija del expresidente Donald Trump, que realmente es un némesis, a pesar de que, bueno, sean padre e hija, son muy distintos en la forma de pensar. Y bueno, esta chica está en Grecia, o estaba en estos días, y puso un post que justo era de lo que yo estaba estudiando en estos días, que era la Odisea. Entonces pone Delfi, Grecia, Delfos, Grecia, ¿no? Delfos, está en el oráculo de Delfos. Entonces pone, conócete a ti mismo, entre comillas. Estas fueron las palabras que estaban inscritas a la entrada del templo de Apolo en Delfos. Antes de hacerle ningún tipo de preguntas, o antes de hacerle preguntas a los dioses del oráculo de Delfos, las personas
requerían o se les pedía que a los viajantes que se investigaran a ellos mismos. Porque llegaban viajantes de todas partes para hacer una pregunta al oráculo de Delfos. De hecho, hasta Alejandro Magno estuvo ahí, ¿no? Preguntándole al oráculo sobre el futuro. Entonces, se les decía, antes de preguntarle al oráculo de Delfos, pregúntate, conócete, investígate a ti mismo. Alentando al autoanálisis y al autoconocimiento. Esto es gnosticismo puro, La inscripción, un principio esencial para el crecimiento personal y la sabiduría, servía como recordatorio para aquellos que buscaban guía del oráculo, que la verdadera sabiduría comienza conociéndose a uno mismo. Bueno, yo encontré esto como la explicación perfecta, porque hay tratados de gnosticismo, por supuesto, hasta el día de hoy, si ustedes buscan hay gnósticos y hay videos de todo eso, que tampoco creo que sea muy sano verlos porque hay que tener cuidado, tampoco hay que entrar tanto en el terreno del enemigo porque no es bueno. Pero bueno, entonces me pareció que esto era interesante como para una explicación muy clara y muy concisa de lo que es el gnosticismo y el peligro, ¿no? El peligro que esto implica. Por supuesto que esta chica lo ve desde un punto de vista positivo y le gusta, pero sepamos que es completamente contrario, ¿no? a la Biblia. Así que bueno, espero que les haya servido y les mando un saludo. Bendiciones, hasta el próximo video. Si lo vieras. Tienes público. Si lo vieras. Sentado. Ay, es muy gracioso. Sentado. No, si lo vieras como me mira. Así me hace caras. Papá, quédate ahí. Sí. Venga. Bueno, desde Riquezas. Eres quien nos liberta, eres la luz que